Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Hola, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buen día con todos. El día de hoy vamos a hacer un poquito más de ejercicios para practicar algunos de los conceptos que ya hemos visto. Tuve un alumno que tiene un poquito de problemas con el for que me escribió, entonces, por favor, hoy día vamos a practicar for. Veamos si está el chico que no sabía cómo hacer un ejercicio con for. Creo que Por era yo, favor, Inge, si se refiere a Kevin. mí. Kevin, Sí, le iba a decir que ahorita no tengo, ¿cómo le digo? computadora. Tuve- no, desinstalé el Java por una cuestión. Pero Ok. ahorita le vuelvo a instalar si le deja hacer otro compañero. Y más luego a mí. Sí, no te preocupes. ¿Alguien que quiera hacer un ejercicio de un for? Yo, Pues yo, profe. Alza las manitos, alza la manito. Freddy Tapia. Ya le comparto. Listo. Ahí se está viendo. Sí, ahí ya se puede ver Freddy. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar haciendo el uso de dos for anidados. Queremos utilizar. Entonces, para que por favor pongas dos for e imprimas el primer for, va a trabajar con la i del 1. Podemos leer el tope del primer for desde el teclado e internamente llamar a un for interno. Ahí empecemos colocando un mensajito a pantalla que nos diga ingrese ingrese un número. Ya. Primero va a leer, ¿verdad? Vamos a leer los dos topes de los for. Ya. Tiene que mandar imprimir. Ingrese un número. Ya. O ingrese el primer número. Ya. Ahí que te está Ahí mandando. ya. La comilla. Ahí. Muy bien. Listo. Lea un número de tipo integer. Ya. Y luego ponga ingrese el segundo número. O sea, cópiate esas dos líneas y vamos a leer un segundo número. Bien, hay otra variable. Listo, vamos a hacer un for que vaya desde el 0 hasta el número. ¿Cómo sería, Inge? Y declaramos una
int i, int i, de tipo integer, la i, igual a 0, ¿cierto? Va a empezar esa i desde el número 0, punto y coma. Luego tenemos que colocar hasta dónde va. Mientras i sea menor que número, porque tenemos en la variable llamada número cuál va a ser el tope del for. Punto y coma. Y más. Esa es la forma como vamos a ir incrementando la i. En ese caso vamos a ir incrementando de uno en uno. Imprimamos la i. Ya, ejecútale, por favor. ya. ¿Sí? Como vemos, el for se mueve, la variable i se mueve desde el 0 hasta el número que ingresamos. Como está puesto menor, no considera el número 4, que fue el número que ingresó. Entonces la i va cambiando. Ese for, esa instrucción system.out.print i se va a ejecutar desde la i al 0 hasta el 3, porque cuando la i ya vale 3, la condición de que i menor que el número, es decir, 3 es menor que 4, si se cumple, imprime el 3. Luego la i se convierte en un 4 y va a preguntar, ¿es 4 menor que 4? Ya deja de cumplirse y el for dejará de ejecutarse, ¿cierto? Hasta ahí alguien tiene una duda acerca del for. Ya, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otro for dentro del primer for. Vamos a hacer un for anidado. Exacto, ahí. Vamos a declarar otro for. Ya. Con una variable j puede ser. Ya, va también desde 0, pero va hasta el número 1, que fue lo que leímos desde el teclado. Ya. Bueno. Así. Ajá, ya. Imprima también el valor de j. Métele un poquito al segundo for. Y eso, dale un tab. Exacto. Al de abajo y a la llavecita. Ya. Después del system print, después de que imprimes la i, imprime un salto de línea para que se nos imprima. Entre comillas. Sí, ¿verdad? Ajá. Ya. Era el N, ¿verdad? Sí, el n es un salto de línea. Ya. Ya, ejecutémoslo, por favor. ¿Y qué pasa si el primer número es mayor que el segundo? No pasa nada. Pruébale. Ingresa el primer número mayor que el segundo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? La i se va a mover, ¿no es cierto?, desde el 0 hasta el 6. Bueno, hasta el 5 en realidad. Cuando llegue el 6 ya se va a saltar. Y el número j se va a mover desde el 0 hasta el 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Mandamos a imprimir la i, que es el 0. Y luego un salto de línea, por eso salta hacia abajo. Luego estamos haciendo el segundo for, que la j va desde el 0 hasta el 2, es decir, la j va a tomar el valor de 0 y de 1. Y ahí imprime 0, 1.
Luego el 1 que se imprime a continuación es la I. ¿Sí? Va a imprimir la I y hace un salto de línea. Por eso se imprime hacia abajo otra vez, ¿no es cierto? Y luego el for nuevamente empieza la J desde 0 hasta 1 e imprimirá 0, 1. El número que se imprime a continuación es la I nuevamente. Es decir, se ejecuta el for y regresa a la I. La I en cuanto iba, y ahí va en 2. Imprime el 2, imprime el salto de línea y luego ejecuta el for interno otra vez, con la J desde 0 hasta 1. Entonces, como vemos, la J siempre está poniendo 0, 1. Muévele el salto de línea después del for. ¿Le pongo más abajo? Sí, después del for. Fuera del for. Fuera, fuera. No, dentro del... unita más arriba. Eso, ya. Ahí lo primero que hará es imprimir la I, ¿cierto? Coloquémosle un mensajito dentro del print I para que se vea un poquito mejor. Coloquémosle la cadena I, es decir, entre comillitas dobles, I igual, cierre la comillita y súmele la I para que se concatene con el valor de I. Exactamente, ¿ya? Concaténale con un espacio después de eso. Aquí. Ahí, ajá, ¿dónde estabas ahí mismo? Tienes I igual a I más I y luego más una comillita doble otra vez y con un espacio ahí, ¿ya? Para que esté separada de la J. Ahí ejecútale. Listo, entonces como vemos, la I va a variar desde el 0 hasta el 5. Entonces I vale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego se ejecuta internamente el for, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se va a ejecutar el segundo for? Pues desde el 0 hasta el 5, es decir, 6 veces se ejecuta el for interno. El for interno que hace va la J desde el 0 hasta el 3, ¿no es cierto? Porque el 4 ya le saca del for. Imprime 0, 1, 2, 3. Siempre el segundo for, el for anidado, está imprimiendo desde el 0 hasta el número que hayamos ingresado, en este caso 4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Termina el for, el segundo for, y hace un salto de línea, de forma que la siguiente I se va a imprimir en la siguiente línea, ¿no es cierto? Ahí de pronto ya nos queda un poquito más claro cómo funcionan los for, ¿no es cierto? Cuántas veces se repite cada uno. Ahora, hasta ahí cada for tiene su variable independiente, digamos. El primer for con su I siempre va a ir desde 0 hasta el primer número. Y el segundo for va también desde 0 hasta el segundo número. Pero hay veces que nosotros vamos a necesitar variar cuántas veces se ejecuta el segundo for. ¿Qué ocurre si yo en el segundo for le digo que la J empiece desde la I? ¿Ya? Ejecútale, por favor. ¿Ya? Entonces tenemos la I, nuevamente va desde el 0 hasta el 5, ¿no es cierto? Pero la J se debería ejecutar ya no desde el 0, sino desde la I. Cuando I vale 0, entonces el segundo for se ejecuta desde el 0 hasta el 1, ¿sí? Luego pasa, hace un salto de línea, ahora I ya vale 1. Cuando I vale 1, el for interno, la J va a valer desde 1 hasta 1. Imprime solamente el 1, ya no empieza desde el 0, sino que empieza desde el valor de I y vale 1 en ese instante.
¿sí? Imprime el salto de línea y luego regreso a través del for. La i ya vale 2. Y el segundo for nos dice desde j, desde 2, cuando j valga 2 y j sea menor que 2. Esta condición ya no se cumple ni una sola vez. Por tanto, ya no entra en este for y deja de ejecutarse, ¿sí? Igual peor, cuando ya i vale 3, vale 4, vale 5, el segundo for deja de ejecutarse. Listo. Y modifiquemos ahora el segundo for. Y hagamos la j nuevamente que empiece desde 0. Y que se vaya mientras la j sea menor que i. ¿Sí? Si j es menor que i. Ya, ¿qué ocurre ahí? De nuevo, el primer for, fácil, ¿no es cierto? No se modifica. Iba desde 0 hasta el número que hayamos ingresado, desde el 0 al 5. Y el segundo for va a empezar siempre desde 0, por eso vemos que lo que imprime es 0, 0, 0. Siempre en todas las veces que se ejecuta imprime 0. Y luego el tope es el que va a ir variando en función de la i. Cuando i vale 0, ¿no es cierto? Estamos haciendo en el segundo for, j vaya desde 0, mientras j sea menor que 0. Como j vale 0, ya no es menor que 0 y no se cumple la primera vez cuando i vale 0, por tanto no hace nada. Cuando i ya vale 1, entonces el segundo for diría, j empiece desde 0 y mientras j sea menor que 1. Cuando j vale 0, si es menor que 1, entonces entra una vez imprimiendo el 0. Luego la j ya pasa a valer 1 y va a preguntar, ¿es 1 menor que 1? No, ya no es menor. Entonces ya salta y deja de. Cuando i vale 2, ¿no es cierto? El for interno empieza desde 0 y va a preguntar mientras la j sea menor que 2. Cuando j vale 0, imprime el 0. Cuando j vale 1, 1 todavía si es menor que 2, imprime el 1. Cuando j vale 2, 2 ya es menor que 2, no. Entonces ya sale del segundo for y ahí tenemos el resultado de todas las iteraciones que hace mientras i vale 0 hasta 5 y j va a variar su fin. El fin del segundo bucle va a variar en función del número que i vaya tomando. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Alguien que se pierda hasta ahí? Profe, una pregunta. El segundo for, el valor del j, se reanuda, ¿verdad? En este caso no se incrementaría como dice j más más. De hecho, sí se incrementa. Si no se incrementaría, mira, no iría variando desde 0, 0, 1. La tercera vez que se ejecuta 0, 1, 2, luego 0, 1, 2, 3. Siempre se va a ir incrementando. Hasta dónde se incrementa es lo que va a controlar la segunda parte del for, donde dice j menor que i. ¿Sí? Pero siempre se va a incrementar. Pero Lo luego que se pierde este valor, ¿no? Claro, cuando finaliza la ejecución del for se pierde y luego imprime el salto de línea y regresa otra vez a ejecutar la primera línea que dice system out print i igual a i, vuelve a ejecutar y el for ejecuta de nuevo desde la j igual a 0. O sea, lo que Ok. tienes que entender es cuántas veces se va a repetir la ejecución de cada uno de estos for. ¿Alguien más que le quede alguna duda? O sea, profe, que si es que la J fuera mayor a la I, nunca se habría repetido el segundo for, ¿verdad? Si la j fuera mayor a la i, desde el principio. A ver, ponle. Yo creo que no, la j siempre va a ser menor porque empieza desde 0. Ejecútale. Ya, ¿qué ocurre? Nos dice i igual a 0. Cuando i vale 0, j dice desde 0. Mientras j sea mayor que i, j vale 0 y es mayor que 0,
no se cumple, entonces salta. Cuando i vale 1, nos va a decir la j que vaya desde 0 y mientras la j sea mayor que i. Obviamente, sí, el segundo for nunca se va a ejecutar porque j empieza desde 0 y estamos preguntando que sea mayor que i. Probablemente cuando la j cuando le va a alcanzar, nunca le va a alcanzar porque la i siempre se va a mover un número antes, ¿sí? Porque los dos empiezan desde 0. Pero el i siempre va a tener un número mayor. La j nunca va a ser mayor que la i en este caso, ¿sí? Por tanto, no se nos está ejecutando. Entonces ahí es donde nosotros debemos ver cuáles son las condiciones que debemos colocar en el for cuando queremos que haga determinada acción, como era el caso de imprimir el asterisco, ¿no es cierto? ¿Cuántos asteriscos queremos que se vayan a ir imprimiendo para formar esos triángulos? Listo. Los for también podemos usarlos no solo con variables de tipo int. Por ejemplo, podemos usar con variables carácter. Hagamos un for. A ver, gracias, señor Tapia. Tapia era, ¿no es cierto? Sí. Su apellido. Ya, Sí. déjeme ponerle la actuación. Freddy, gracias. Gracias, Inge. Listo. ¿Alguien que quiera participar? Yo, Héctor. profe. Yo, profe. Ya, Sí, Héctor y gracias. Kevin. Ya, primero vamos con Héctor, que alzó la manito antes. Voy. No me aparece el eclipse. Ah, ok. Listo. Entonces vamos a crear una clase para hacer un for con un carácter. Ya le pongo el main. ¿Sí? Ya. Creemos un for. Declare la variable i, pero no de tipo int, exacto, de tipo carácter. Y le vamos a inicializar en el valor de a. Muy bien. Mientras i sea menor que z, menor o igual que z, está bien. Entre carácter, la z. Muy bien. Y más, punto y coma, y más. Y más. Pero ¿y si es un carácter, entonces Ajá, cómo se ya. suma? Veamos cómo se va a sumar. Imprimamos esa i. Ya, ejecútele. Ahí tenemos las letras. Entonces, el Java sí entiende lo que es i más cuando se trata de un carácter. Qué cool. Ajá. ¿Ya? Hagamos un for interno, igual con caracteres. Donde vamos a empezar desde la A hasta la I. Hasta la I. Ajá. Menor o igual que eso es cuánto. J menor que I. Exacto, menor o igual que I. J más. Listo.
Coméntale el primero, el que imprime la I, coméntale. Listo, ahí ejecútale. Ya, nos falta un salto de línea. Al finalizar el for, haga un salto de línea. El primero. Al finalizar el segundo. Al finalizar. Eso, ahí. Un system print LN. Y no imprima nada. Inge, esa última partecita que le pone así, solo con comillas, ¿para qué? ¿Para que le siga una secuencia numérica o...? Ahí No, me pierdo un poco. el system print LN lo que va a hacer es imprimir después de la cadena, y esa cadena es una cadenita en blanco, es decir, no imprime nada, imprime un enter, ¿sí? Le podemos imprimir el enter con el system print LN, tal como lo hizo Héctor, o como lo estaba haciendo antes. No, yo me refiero a esa parte que solo le pone las comillas y no le pone nada dentro. Esto, Eso, ¿no? exacta. Esa es una cadena vacía, no tiene nada. Bueno, ahí ya le puso un espacio en blanco. Pero hace rato lo que tenía es una cadena vacía. Está mandando imprimir una cadena vacía a pantalla. Y lo único, el efecto que queremos en realidad es el enter, porque el print LN luego de la cadena vacía va a imprimir un enter y salta la línea hacia la siguiente. A ver si te queda muy difícil, pues puedes hacer esto, se llama debug. O sea, puedes ver cómo es que va funcionando tu programa. No sé si habías hecho esto, Diego. Por ejemplo, a ver, aquí empieza en el for. Empieza el for, ¿dónde está FC? Y entonces pasa al siguiente for. Y entonces I tiene el valor de A. ¿Me entiendes? Entonces J, que es A, J va a ser menor o igual a I. Y entonces eso se cumple, ¿no? Por tanto, va a pasar a lo siguiente, que es imprimir J. ¿Entiendes? Y ya se imprime primero la A. Luego ya se va repitiendo el for. La J entonces es B, y entonces ya no se cumple, por eso sale del for. Y imprime este espacio, o sea, este enter, perdón. Y entonces ya iría a la segunda línea. Y bueno, ya entonces tú ves cómo él va a ir formando el for, va a ir repitiéndose. Voy a hacerlo rápido para que te des cuenta. Va a ir así, básicamente. Tengo una pregunta, ¿Con qué Héctor, ahí. opción pusiste, Héctor? Interesante, no sabía. A ver, es esta que dice aquí, que tiene el bichito, debug. Pero Sí. siempre tienes que ponerle a la altura de la fila donde empieza un doble clic para que empiece desde ahí. ¿Entiendes? Por ejemplo, Ah, ya. Sí, porque sí había presionado ese bichito y nunca hacía nada. No, mentira. Ya, gracias. Pero tú le oprimes F5 o un F, creo. F6. Es que las laptops no tienen F, o sea, no funcionan el F, los Tienes que Fs de carga. darle función F6. Función es una Sí. tecla que está al lado de control. Y ya lo vi. Le da función Ahí. F6 y él va, va trabajando ahí todo. Súper útil. Sí. Gracias. Muy bien, gracias Héctor. Efectivamente, esa es la funcionalidad del debug dentro del Java. El F6, o puedes también usar los iconos que tienes arriba. Lo que tú creaste, el doble clic, ese es un breakpoint, donde uno le puede decir dónde quiero que pare. Puedes colocar el breakpoint, por ejemplo, en la línea 21, y se va a ejecutar solito hasta que llegue a la línea 21. Y puedes poner más de uno y va a parar primero en esa línea, y luego tú le das el verdecito de ahí, el segundo icono que tienes después del bichito, ese va a ejecutar hasta el breakpoint, el siguiente. ¿No? Ese ejecuta y va a parar en donde tienes puesto el breakpoint. Entonces, si a veces quieres tú ver qué está haciendo tu programa y que no pare hasta
O sea, no ejecutar línea por línea, si no quieres ver justo en una parte donde te está dando el error, colocas el breakpoint y se ejecuta hasta ahí y va a parar ahí para mostrarte qué está haciendo. En este caso que yo le puse el de inicio en el for y final en el espacio, yo pensé que iba a terminar, que solo iba a imprimir la A, de hecho. Ujú. Pero, y aquí lo imprimía todo. Ya, a ver, Pues, muéstrame los iconos de arriba. Acércale el mouse a los iconos. El siguiente, este es correr. El siguiente, coverage. ya, el siguiente, correr hasta el last tool. Ábrele el bichito, el submenú que tiene el bichito. Depot as. Ya. Las flechas amarillas de este lado, que tienen un asterisco, muéstrame cuál es el tag que tiene. Previous edit, no, esas no nos sirven. El menú de bug debería tener. Hazle clic al menú Run. O es menú, el Run, el de arriba. Este. No, Oh, al siguiente, ajá. ay, Eso, perdón. el Run. No, sí, está bien. Ese menú. Correr hasta, debug hasta, Espera, se me fue. no tiene más. Debug, cover as. Aquí está, remueva todos los breakpoints, saltes. Más abajito debe haber uno que nos diga corra hasta el siguiente breakpoint. Remove todos, sáltese todos, no. Estos como que no están disponibles, ¿no? Ujú. Pero cuando estás en modo debug, cuando estás ejecutándole, estos sí se ponen disponibles. El watch es para agregar variables que tú quieres ver qué valor tiene o evaluar algo. Bien. Bueno, yo he visto el debug en otras herramientas. Realmente en Eclipse no le había visto, por eso no le conozco. Pero la teoría en otras herramientas es eso. Tú pones los breakpoints con el doble clic, tal como lo hiciste, y corre justo hasta llegar hasta ese breakpoint. Luego le das correr y corre de nuevo a Run to Line. Ese también te puede funcionar. Colócate en la 21. Exacto. Coloca el mouse en la 21. Run to. El mouse, el cursor, bájale a la 21. Hazle clic en la 21. El cursor también, bájale. La niñita negra que está titilando. Ya. Ya, ahí, córrele el Run to Line. Run to. Run to. Ya, debería parar justo ahí. Vale. Entonces, digo. Raro. Igual este Java es otro, o sea, creo que es diferente al que tiene usted. Sí, debe ser Cambiar. la versión. En fin, nos estamos desviando del tema. Listo. Ya, chévere. Entonces, ahí habíamos hecho dos for, ¿no es cierto? Un for interno, como vemos, también puede trabajar con caracteres. Y la cuestión es desde dónde quiero que inicie, dónde quiero que termine, es cómo yo voy a manipular las condiciones, ¿no es cierto? Si quiero que la J empiece desde la A siempre, si quisiera que la J empiece desde la I, ¿no es cierto? Y mientras J sea menor o igual que Z. Listo, ejecútele ahí. ¿Sí? Ahí en cambio se nos va. Máquina virtual no puede resolver algunos frames con código antiguo. Ok, continúe. ¿Ya? Se nos creó el for que va a ir desde A, el segundo for, porque el único que imprime las letras es el segundo for, ¿no es cierto? Que va desde la I hasta la Z. Entonces no empieza siempre desde A, sino va a empezar una letra menos.
porque así le pusimos el código en nuestro segundo for. Listo, chévere. Gracias, Manuel. Ya le pongo su actuación. Por favor, ¿quién más tiene alzado la manito? Kevin Andrade, creo que alzaste antes que Diego. Yo alcé antes, creo. Bueno, es que lo bajé porque... Bueno, no sé por qué lo bajé, pero no sé si puedo yo. ¿A quién? ¿Kevin Simbaña? Sí, A ver, vamos, Kevin. ya ahorita le comparto. Ahí se lo grabé. Sí, ahí ya se está viendo. Muy bien. Hagamos un programa utilizando los fors anidados que calcule el factorial de un número. El factorial. Ajá. Pidamos por pantalla, ingrese un número. Ingresamos una variable, Sí, un número. Ajá. o sea, con el escáner, ¿verdad? Así es. Es- Muy bien. Ya. ¿Cómo se calcula el factorial? Por ejemplo, si yo tengo el factorial del número 3, ¿a qué es igual? 3 por 2 por 1. Muy bien, 3 por 2 por 1. Entonces, eso queremos simular en un for. Fuera bajando de 1 en 1, ¿no? Ujú. Puede ir bajando, puede ir subiendo, porque el factorial puede ser a 1 por 2 por 3. Entonces, le inicializamos en 1 Sí, porque si inicializamos el 0, la multiplicación nos va a dar 0. y ¿cómo debería de ir esta condición? Ya, ¿cómo va a variar el factorial? Si yo digo ingrese el factorial de 3, la i va a variar desde 1, 2 y 3. Entonces, ¿la i cuándo para? Cuando es, Cuando llega a 1. la i empieza en 1, ¿ya? Y vamos a decir, mientras i es menor o igual que el número 1, num1, num1, la variable num1, que lo que leíste por exactamente, num1, y la i va a irse incrementando. Ya, ahí, listo. Solo imprimamos a pantalla ahí la i. Y imprimamos, súmale a esa i con una cadenita que tenga el carácter el más. El más.
Ajá, entre comillitas dobles. Y coloqué el más ahí dentro. Y ya, un espacio antes y después del mouse, del más. Eso. Entonces nos va a imprimir la I más y va a seguir imprimiendo, ¿cierto? Ejecútele. Ingresemos cualquier número. ¿Sí? Y ahí nos sale 1 más 2 más 3 más 4, ¿cierto? Ahora lo que queremos es efectivamente calcularlo. Irlo sumando. Estos valores de la I le queremos ir acumulando dentro de una variable que al final me va a dar el valor del factorial. Ya, si declaro la variable ahí, ya, vamos a dejar que ocurra, ¿ya? En result, ¿qué le va a asignar? La suma de I, Ya, pero cada vez que imprimo. Colóquele result igual. Inge, una duda que tengo. El más es de la operación suma que, o sea, es para sumar los números que imprimió, ¿no es cierto? Para concatenar las cadenitas. Y va a ir variando, ¿no es cierto? Desde 1 hasta el número. Yo solo estoy concatenándolo para poder imprimir a pantalla con una cadenita que muestra el más. Por eso es que en pantalla se imprime 1 más y luego va a imprimir la segunda vez que ejecute el for 2 más y de hecho nos queda sobrando un más al final. O sea, es para seguir la cadena, porque yo estaba con la idea que factorial era multiplicando. O sea, si le pongo la multiplicación no me seguiría la cadena. Allá, digamos que el factorial es multiplicando, ¿ya? Entonces la impresión, coloquemos en lugar del más, coloquemos el por. Tienes razón, sí, es el por aquí. No, es el no, el interno, el de la cadena. Lo pongo. El de la cadenita, donde tenemos I Lo pongo en el más. texto. Donde están las comillas con el más, ahí ponle por. Eso. Colóquele el por ahí. Eso decía ahí. Por ya. Eso, ya. Pero eso solo nos sirve para imprimir nomás, ¿ya? Claro. Ahora sí queremos calcular el valor del factorial, que va a ser ir multiplicando la I, ¿no es cierto? Va a ir variando y le vamos a ir acumulando en una variable, en este caso el resultado. Le puedes colocar igual a resultado por I, o podemos colocarle de la forma corta. Mira, Por igual I. por igual, claro. Igual. Por igual I. Y ahí vamos a ir acumulando. Ya, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos da ese error? Porque si declaramos esta variable int resultado, colócale no por igual, colócale resultado es igual a resultado más i. Ya, igualito nos sigue dando el mismo problema. ¿Por qué? Porque cada vez que entre en el for, recordemos que el for se va a ejecutar, digamos que ingresamos el número 5, se ejecuta 5 veces. Si yo tengo la declaración de esta variable de bloque int resultado dentro del for, cada vez que se ejecute, es decir, las 5 veces, va a crearse de nuevo. Entonces yo no voy a poder acumular nada, porque cada vez que se ejecute esta línea, borro lo que tenía en la interacción anterior del for, que se va a ejecutar 5 veces, se borra y se vuelve a crear de nuevo. Por tanto, yo necesito declarar la variable antes del for para que efectivamente me guarde los valores. O sea, por acá. En 0 le podemos dejar. En 1 porque vamos a ir multiplicando. Ya, y ahí le quitamos el int, eso, ya, y ahí ya nos va a funcionar. Ahí sí podemos utilizar, exacto, O la manera corta. el por igual. ¿Ya? Y luego al salir del for, vamos a imprimir este resultado. Al finalizar el for, significa que es exacto, tiene que ser después de la llavecita. Profe, tengo una duda. Dígame. Bueno, una pregunta. Result,
bueno, esta línea que está result por igual y es igual a, si ponemos result igual a result por y, ¿o no? Exactamente, sí, es la asignación corta, ¿no es cierto? Multiplique y asigne. Es igualito al más igual, donde nos va sumando y va acumulando en esa variable. Mm, perfecto. Listo, y ejecute. Ya, ahí tenemos 1, 2, cómo se calcula el factorial, ¿no es cierto? 1 por 2, por 3, por 4. Y al final, bueno, se nos imprime un asterisco ahí y deberíamos poner igual a 24. ¿Cómo hacemos para modificar eso? Podríamos... eh, podría ser... Es que me está sobrando uno. Ajá, siempre se nos está imprimiendo 1 al final. ¿Qué podría? Podría ser con if. Muy bien, podemos hacer con un if. Aquí dentro del for. Dentro del for colocamos un if antes de la impresión. Si llega... Si, o sea, si llega, ¿cómo sería? ¿Cuál es la única parte en donde queremos que no imprime el asterisco, sino que imprima un igual? Cuando i va acá, ¿qué? Cuando y largo igual a número. Exactamente, cuando i sea igual a número 1. ¿Cómo comparamos? Ese igual es asigne, no queremos asigne, queremos comparar. Así. Igual, igual. Exactamente. Cuando i es igual al número 1, entonces modificamos el imprimir. O sea, esto mismo le copiaría. Ajá, copiale ya. Else. Y súbale la línea que tiene System Out, Print y asterisco. Muy bien, ya. Cuando i es igual, ahí quítele en lugar del asterisco, coloque un igual, el signo de igual, en la de arriba. No, ese está bien la multiplicación. Solo cuando sea el último número, coloque un igual ahí. Exactamente, ahí ejecútale. ¿Sí? Ahí tenemos el factorial de 7. Bien resuelto. Y eso sería todo. Y eso sería todo. Profe, o sea, yo tenía el problema del for que le decía. Ya, hagamos el for que no podía. Bueno, estos son los que yo hice, pero ya sé que estoy mal porque solo era con un asterisco el system out. Ya. No me pongas de ahí porque me da algo ver cómo usas el for. Vamos al programa, al main, donde estabas haciendo ahorita. Sí, es que es la única manera que se me ocurrió. No. Y No como estás pensando con el for. No. Ahí. Vamos al programa donde hicimos ahorita el factorial. Ok. Terrible esa forma. A ver, coméntele todo esto y vamos a ejecutar otro for más abajito. Y comento el for, ¿no? ¿Sí? Todito hasta el final. La impresión del resultado. Exacto, hasta ahí. Aquí le pongo. Al finalizar el resultado, una línea más arribita. Al revés. Eso. Muy bien. Ahí dele enter y ahí vamos a ejecutar.
Haga un for desde 1 hasta 10. Menor o igual que 10. Y más. Ya, nos falta declarar la i. Ya. Ponga system print, o sea, mande imprimir un asterisco. Ya, ejecuta ley. En esa parte no le hemos comentado. Ingrésale un número cualquiera. Ya. Sí. Como vemos, nos imprimió 10 asteriscos, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si yo meto otro for dentro? Ahí mismo una unidad. Ajá. Con la J, igual desde 1 hasta 10. Y vuelvo a imprimir los asteriscos. Ya, quítale la impresión del de arriba. Ya, ejecútale. ¿Y qué nos va a imprimir? El for anidado. Ajá. ¿Cuántas veces se va a ejecutar ese for anidado? 10. ¿No es cierto? Sí. Nos va a imprimir un cuadrado de asteriscos. Porque se va a ejecutar 10 veces con el for de arriba. Y va a imprimir 10 asteriscos con el for interno. Está esperando el int. Coméntale el p igual nextInt. Arriba. Ahí está. Ese. El de más abajito. Ese es Este. el de más abajo. Coméntale el que dice p.nextInt. Está esperando que el escáner, que ingresemos un número. Sí, creo que... Ya. Nos imprimió 10 veces 10 asteriscos. Es decir, aquí yo tengo 100 asteriscos. Necesito imprimir un enter después del décimo asterisco. Entonces, ¿qué significa? Que después del for interno imprimamos un enter. Después del for interno será Ahí. Ajá. acá. Sí, ahí imprimamos el enter. Print LN. O también Sí. ese también funciona, ¿sí? Cualquiera de las dos formas. Listo. Ahí ya tenemos 10 asteriscos, 10 bloquecitos de 10 asteriscos cada uno, ¿cierto? Con dos for. Luego la cuestión es ir variando la J. La J desde dónde quiero que empiece. Depende, o sea, desde... Pero Si le dependiendo de qué colocamos, pirámide tenemos que hacer. ajá, si variamos la J desde, para que no empiece en 1, sino que empiece en I del segundo for. Ya, ejecútele ahí. Ya. Qué raro, ¿qué pasa? Qué raro, ¿por qué es raro? Estoy Es que no me diciendo, salió. Es que a mí no me salió. ya.
Entonces la cuestión es ver dónde empieza y dónde termina para ir formando los diferentes pirámides que teníamos que formar en el deber, pero solo así, con 2 for, no haciendo un for que imprima cada línea, no. Profe, ¿y cómo se hace para invertir esa pirámide? Ya. ¿Cómo hago para invertir esa pirámide? Significa que yo necesito, a ver, cuando hablamos de invertir, ¿quieres empezar desde 1 y terminar en la punta? No, o sea que Es empezar, creo que desde espacios en blanco. Ya, entonces que la tenemos punta termina al otro lado, la punta del final termina al otro lado. a la esquina inferior derecha. Exacto. Ya. La cuestión es ir intercambiando. Cuando las 2 primeras pirámides que empiezan solo con asterisco, no hay ningún problema, solo variando los índices de la I y de la J ya nos van a salir. Pero si queremos imprimir los que tienen primero espacios en blanco y luego el asterisco, necesitamos imprimir el espacio en blanco. Es decir, coloque la J desde 1. Ya. Y pongamos un if dentro, igualito como hicimos en el otro. Coloquemos un if dentro del segundo. ¿Sí? Qué sé yo, mientras i sea, ¿qué condición le ponemos? Pongamos una para que no resuelva el deber, pero para que ustedes le vean. Si i es menor que, o si j es menor que 5, menor o igual que 5, entonces los primeros 5 quiero que imprima un espacio en blanco. Los primeros 5. Ajá. System O sea, out print. le mando a imprimir este, ¿verdad? Aquí no. Ajá. Ya, en el lugar del asterisco pongo un espacio en blanco. Ya. Else, imprimo un asterisco. Ya, y quítele la impresión del asterisco de ahí abajo. Ya, ejecútele y veamos qué es lo que nos va a hacer. ¿Sí? Ahí colocó espacios, 5 espacios en blanco. ¿Sí? Y luego imprime asteriscos. Ya, no le quiero resolver el deber para que le vaya pensando, pero esa es la idea para resolver el deber. En algunos casos va a tener que imprimir espacios en blanco y en otras asterisco. Y solo con 2 for. Ok, ya tengo un poco más de idea ya. Muy bien, listo. Kevin Andrade. Y te pongo Kevin, ya te Kevin pongo. sin baño. Sí, Kevin sin baño. Sí. Kevin Simbaña. Ajá, decía que el que le toca es a Kevin Andrade. Ya Sí. te pongo Kevin Simbaña a tu actuación. Gracias, sí. Yo estoy, profe, Andrade también. Ajá, Kevin Yo tengo Andrade. una pregunta ya. Dígame. Si digamos que yo hice las pirámides con entrada de teclado, pero el deber solo declaré con 5 y ha sido con 10, ¿no hay ningún problema? No, con tal que se formen las pirámides. Ah, ya. Me imagino que te salieron más chiquitas nada más. Sí. Ya, no hay problema. Dice, entonces se podía hacer un for para cada pirámide, ¿no? Claro, un for para cada pirámide. Ah, ya. ¿Intentaste resolver con un solo for las 4? Sí, pero un poquito imposible para mí. Sí, bastante complicado. Un for para cada pirámide. Listo. Disculpe, profe, ¿me escucha? Sí te escucho, Kevin. Listo, ya le comparto. Listo, profe. Listo. A ver, veamos cuál ejercicio nos toca. Ah, ya.
Imprimamos ahora, vamos a hacer un complemento del factorial, ¿sí? Lo que quiero que aparezca es, digamos, ingreso el número 10 y lo que quiero que aparezca en pantalla es el factorial de 1 es igual a tanto, el factorial de 2 es igual a tanto y así hasta el factorial de 10 es igual a tanto. ¿Qué tendré que hacer adicional a lo que ya habíamos hecho para calcular el factorial de un número? Ingresen, bueno, empecemos leyendo un número desde pantalla. Listo, ahí está. Ya, pero pongámosle un mensajito que nos diga ingrese un número. Aquí tendría que hacerlo agregando más force. Ajá. Listo, coloqué el for. ¿Desde dónde hasta dónde iría? Muy bien, ahí tenemos el for, pero bueno, no va a ir hasta 10, ¿no es cierto? Va a ir hasta num, que para eso le leímos. Listo, menor o igual, le podemos poner. Ya, empecemos desde el 1. Y igual a 1. Listo. Y entonces para cada una de esas variaciones de i, que van desde 1 hasta el número que yo haya ingresado, quiero calcular el factorial. ¿Cómo hacemos? Le pondría otro for, Coloquemos otro for. calcule el factorial de cada i que vaya entrando. Ajá. Y mientras j I. J sea menor que I. J más. Listo. Y dentro de ese for, ¿qué debemos ir acumulando? Necesitamos antes de ese for una variable. Entonces, fuera de los dos fors, declaremos una variable. O declaremos dentro del primer for, ya como un bloquecito. Ahí. Int factorial igual a 1. En este caso le ponemos igual a 1 por lo que vamos a multiplicar. Sí, para que al multiplicar, si le multiplicamos por 0, nos da 0, entonces no se va a acumular. Listo, entonces en factorial asignamos por igual. Pero si le pones factorial abajo, en la declaración también ponle factorial, no factorial. Ese de ahí, listo. Por J. Punto com. Listo. Cuando salimos del segundo for, vamos a imprimir. Imprimamos a pantalla. Entonces pongamos ahí, quiero que salga así. 1, el signo de factorial es igual y el valor. Perdón.
Sería así. Ya, esa J de ahí no es la J, sino es la I. Y hay que concatenarle más la cadenita. Eso, ahí sí. Ya, ejecutémoslo. Que seleccione otro main, a ver. Tienes otro. Muéstrame el project. Eso. Ahí ejecútale desde ahí. Ahí de clic derecho, Run File. Qué extraño. Ahí está, ingrese un número. Ingresemos el 5. Listo. Dice 1 factorial, 1, 2 factorial 2, 3 factorial 6, 4 factorial 24, 5 factorial 120. Correcto. Listo, ahí tenemos el cálculo del factorial de forma que vamos calculando para cada número el factorial. Muy bien, gracias Kevin. Te pongo tu actuación. Listo, chicos. Entonces, para que podamos estirarnos un ratito antes de la siguiente clase, nos vamos a quedar ahí y nos vemos la siguiente semana para ver si avanzamos con un nuevo tema y luego hacemos algunas prácticas. Inge, disculpe, yo le había dicho que el factorial era multiplicando. Sí me puso actuación. Ya te pongo Dieguito ahorita, ¿ya? Listo, ya te puse. Muchas gracias, Inge. Listo, chicos, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe, gracias. Igualmente. Igualmente, profe, muchas gracias. Que estén bien. Dice una pregunta. Claro, dígame. Sobre la tarea. ¿Cómo se llama? No sé si lo puedo compartir aquí rapidito. Sí, claro. Espera. Capturarme. Ya. Era sobre la tarea esa del área y el volumen. Ya. ¿Cómo se llama? Nosotros aquí al principio poníamos un toString, claro. Y yo le había puesto un if al string para que cuando sea el cuadrado, el rectángulo, el triángulo o el círculo, me ponga el área, me ponga el área, ¿no? Correcto. Y de otra forma me ponga el volumen. Sí. Pero o sea, solo me reconoce si lo pongo así con las mayúsculas, a pesar de que ya le puse el to uppercase. No sé si tiene alguna solución. La solución sería, por ejemplo, cuando estás leyendo el nombre, cuando calculamos, claro, este es el constructor, ¿cierto? Guardemos el nombre de la figura todo en mayúscula. ¿Cuál es el que nos daba el nombre de la figura? Este de acá, el calculate, que dice, ingresa el nombre de la figura y tú lees, guárdale ya en mayúscula. Entonces, en this figura, leamos en otra variable, por ejemplo, inicialmente, en otra variable de tipo string. Figura. Ajá, de tipo string. Listo, y en this nombre figura, le asignamos el figura to uppercase. Okay. Y ahí se nos va a guardar el nombre de la figura ya en mayúsculas. Entonces ahí ya le puedes comparar directamente. Vale. Aquí no se me guardaba porque... Siempre estaba guardándose en minúsculas. Y estás poniendo
el this figure name que tenías en minúscula igual a las mayúsculas, que ya aquí ya no tiene ningún sentido poner square.toUpperCase, porque ya le estás colocando en mayúsculas. Pero lo que nos faltaba hacerle toUpperCase era el nombre de la figura. Como ya la estamos guardando en mayúsculas, entonces ya lo puedes comparar directamente. Ok. Vale, profe. Gracias. Listo, chicos. Nos vemos. Bye, bye. Hasta luego.